Hola a todos de nuevo, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Aquí os traigo el tercer vídeo de repaso del lenguaje C estándar. En este vídeo os voy a refrescar la memoria sobre las variables de tipo struct, que son muy importantes en nuestra asignatura, y también os daré un repaso sobre las funciones estándar de C más habituales para manipulación de cadenas de caracteres, que también vamos a usar con frecuencia. Y ya para finalizar, una parte final de repaso de generación de números aleatorios y de control de tiempos de ejecución del programa. Estos dos apartados no entran en la temática de la asignatura, no entran para examen, pero son dos temas tan importantes que me ha parecido bien incluirlos en este vídeo para aquellos de vosotros que tengáis interés por esa temática, cómo generar números aleatorios y cómo controlar el tiempo de ejecución de los programas. Muy bien. Bueno, pues espero que os sea de utilidad el vídeo. Vamos con él. Bueno, pues os voy a dar un repaso rápido de lo que son las variables de tipo struct. Variables de tipo estructura. De hecho, variables muy potentes que permiten guardar en su interior diversos campos de distintos tipos. Todos los campos que queráis, con los nombres que os inventéis y del tipo que sea. Bien. La manera de declarar o de utilizar estas variables es la siguiente. Primero, hay que declarar lo que es el tipo estructura. Para eso usáis la palabra reservada struct, seguida de un nombre propio que os inventáis para definir a este tipo de variable. Yo me invento el nombre fecha. Struct fecha es el nombre del tipo. Y luego, entre llaves, vais a ir indicando los distintos tipos de datos y los distintos nombres de campos que queréis que tenga esta estructura. Por ejemplo, en esta estructura está formada por tres campos de tipo entero, se llaman día, mes y año. Podéis declararlos así todos en una misma línea, porque son todos del mismo tipo. También podéis declararlos todos uno debajo de otro. Y también después de esos tres campos viene otro de tipo cadena de caracteres, nombre mes, de hasta 11 bytes. ¿Vale? Muy bien. Y esto termina aquí con esta llave de cierre y este punto y coma. Bueno, pues hasta ahora no hemos creado todavía ninguna variable en la memoria. Simplemente le hemos dicho al compilador que nos inventamos un nuevo tipo de dato, tipo llamado struct fecha, y que tiene estos campos en su interior. ¿Vale? Bueno. Ahora, el segundo paso, que es opcional, opcionalmente, podéis declarar un sinónimo del tipo struct fecha con otro nombre un poquito más corto y más amigable, más manejable. Eso se hace con la sentencia typedef, que sabéis que sirve para definir sinónimos de tipos de datos existentes. Bien, pues esta sentencia typedef declara sinónimo de struct fecha, otro nombre de tipo que se llama tipo fecha. Son lo mismo. Struct fecha es lo mismo que tipo. Esto es opcional si queréis. ¿Vale? No estáis obligados a hacer esto. Bueno, pues finalmente, para por fin crear una variable de este tipo, ¿bien? Es cuando usáis alguno de estos dos nombres de tipo, ya sea struct fecha o ya sea tipo fecha, respectivamente, ¿vale? Para declarar, en este caso, una variable llamada c. Esto sí que hace nacer en mi memoria una nueva variable, ¿vale? Que se llama c y es de tipo fecha. Exactamente podríais haberlo hecho de esta otra manera. Declaro una variable f que es de tipo struct fecha. ¿Vale? Ahora os la voy a pintar en mi hoja de dibujo. Pero antes comentaros que muy a menudo estas dos instrucciones
la de declaración del tipo de dato y la declaración de un sinónimo, muy a menudo se suelen comprimir en una sola instrucción. Y queda lo siguiente. Empezamos con una sentencia typedef, como esta, ¿no? Pero justo aquí, entre el hueco que existe entre el nombre de tipo original y el nuevo sinónimo que voy a inventar, justo aquí se inserta toda la que es la definición de los campos de interiores de la variable. Con lo cual quedaría lo siguiente. Esto lo voy a quitar de aquí. Sí. Pues aquí tenéis una fusión de las dos instrucciones que hemos visto antes. Empieza siendo una sentencia typedef que define un sinónimo de struct fecha, pero aprovecho este punto para declarar lo que es el tipo struct fecha con todos sus campos en su interior. Y finalmente, el nombre del sinónimo. Dos instrucciones en una. Podéis hacerlo como queráis. Bien, pues aquí una vez que ya declaro mi variable fetch, ¿qué aspecto tiene esta variable en mi memoria? Pues os lo voy a pintar. ¿Vale? Tendré aquí mi variable fetch formada por tres campos de tipo int y un campo de tipo cadena de caracteres. Un campo int, otro y el último cadena de caracteres. El primer campo se llama día, voy a pintar su nombre ahí. El segundo mes, el tercero es año y el último creo que es nombre mes. Estos tres campos son de tipo int, por tanto cada uno de ellos ocupa 4 bytes en la memoria. Ahí están. Y esta es una cadena de caracteres de 11 bytes. Que quiero recordar, pues aquí estarán los 11 bytes. En total, esta variable fetch va a medir la cantidad de bytes siguientes. 4, 8, 12 más 11, 22, 23. 23 bytes ocupa en la memoria toda esta variable. Que en principio nace vacía o llena de basura, de datos desconocidos. Bien, una vez que tengo esta variable de memoria, ¿cómo puedo acceder a cada uno de sus campos? ¿Con qué sintaxis? Pues atención, la sintaxis es esta. Este primer campo se denomina así. Primero, nombre de la variable estructura, luego el operador punto y luego el nombre del campo. Esta variable, este campito, se llama fetch.dia. ¿Vale? De igual manera, este campo se llamará fetch.mes, este campo será fetch.año, este otro, que es la cadena de caracteres, igual. Esta cadena de caracteres se llama fetch.nombre mes. ¿Vale? Bueno, así es como se denominan a estas variables. Bueno, ¿cómo lleno de valores estos campos? Pues lo puedo hacer directamente con operadores de asignación o también podría hacerlo desde el teclado con scanf, como si fueran variables normales. En este programa se llenan con valores fijos desde el programa. Esta instrucción, fetch.dia igual a 25, mete un valor 25 en el campo día, esta otra mete un valor 12 en el campo mes y esta otra mete un valor 2019 en el campo año. Así que tenemos lo siguiente, 25 aquí, 12, eso es diciembre, y 2019 en el campo año. Bien, ¿y cómo ahora meto un texto fijo, una cadena en el campo nombre mes? Bien, pues lamentablemente no se puede hacer lo que todos quizás esperabais, una instrucción como esta. Fetch.nombre mes igual a diciembre. Esto no se puede hacer en lenguaje C porque el campo nombre mes
es un array, no es un campo unitario, es un array de chars. Y a un array no se le pueden dar valores iniciales con un operador de igual, de asignación. No se puede, lamentablemente. En su lugar, tenemos que hacer uso de una función estándar de manipulación de cadenas que se llama string copy para copiar sobre el campo fake.nombremes la cadena fija diciembre, entre comillas. En esta función string copy primero se pone la cadena de destino de la transferencia de datos, coma, y después, segundo argumento, la cadena de origen, que en este caso es una constante de cadena de caracteres. Perfectamente lo puedo hacer. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer para meter el texto diciembre en el campo nombre. Quedaría entonces de la siguiente manera mi variable fe. Diciembre. Y el /0 que viene también incluido porque forma parte de la cadena, de la constante de cadena de caracteres diciembre. Aunque no lo veáis, esta cadena transporta en su interior un /0 finalizado que se copia también sobre el campo nombre. ¿Vale? Así que olvidaros de esta instrucción, fe.nombremes igual a diciembre, eso no se puede hacer. Si nombremes es un array, ojo, veremos más tarde que si es un puntero sí se puede hacer algo como esto, pero si es un array no. Bueno, pues ya que tengo esta variable cargada de datos, ¿qué puedo hacer con ella? Pues en principio puedo imprimirla por pantalla con un sencillo printf. ¿Vale? Voy a imprimir los tres campos de tipo entero iniciales. Como son datos de tipo int, utilizo el %d, típico para datos de tipo int. El primer %d se alimenta del campo fake.dia, veréis imprimir en pantalla el 25. El segundo %d se alimenta de fake.mes, veréis aparecer en pantalla el 12. Y el tercer %d se alimenta de fake.a, veréis aparecer 2019. Estas rayitas de división que hay aquí son texto fijo, igual que el texto fijo Navidad 2 puntos. Así que este printf os imprimirá en pantalla esto, Navidad 2 puntos, 25, 12, 2019. Y si queréis imprimir en pantalla la cadena de caracteres nombre mes, con su texto diciembre en su interior, pues tendréis que usar el especificador típico %s, que sirve para cadenas de caracteres. Y esto veréis aparecer en pantalla el texto mes de diciembre, porque le estáis suministrando la cadena fake.nombremes. Vale. Trabajaremos bastante con este tipo de estructuras en nuestra asignatura. He tomado una nota de estos fundamentos que tenéis. Venga, pasamos a la siguiente parte. Repaso de funciones para manipulación de cadenas de caracteres. La primera de ellas ya os la he explicado, más o menos. String copy, strcpy. Sirve para copiar una cadena en otra. En este caso, quiero copiar sobre la cadena cat2 mi cadena fija adiós. Este cat2 es un array que ya tiene que estar previamente declarado. De hecho, en este programa, este cat2 es un array que está declarado arriba del todo. Voy a subir al código fuente arriba del todo. Aquí tenéis la variable cat2 declarada como de 40 caracteres, de tipo char, ¿no? Es un array. Aquí está, al principio vacío. Bueno, pues va a dejar de estar vacío cuando ejecutemos esta sentencia string copy que tenéis aquí. Porque en este momento el texto fijo adiós se carga en cat2. Va a quedar lo siguiente. Aquí tendré yo cat2 que mide nada menos que 40 bytes, es un array extenso de datos de tipo char. En principio está vacío. Pues cuando hago la sentencia esta string copy, ¿dónde está? Voy a bajar, me he quedado sin ella. Vale, al ejecutar esta sentencia, el texto adiós se mete en cat2 desde el comienzo de cat2. O sea, el adiós viene aquí. Adiós, y el /0 que viene incorporado en la cadena de caracteres fija, esto entre comillas. ¿Vale? Lo que no sirve
para introducir en un array CAD2 un texto nuevo es hacer uso del operador igual. Esto es lo mismo que os he explicado antes con lo de pet.nombremes igual a diciembre. No se puede hacer si CAD2 es un array. En su lugar, recordad, está la función string copy para hacer eso. Muy bien. Siguiente instrucción que conviene recordar. String cat, strcat. Esta es la que sirve para concatenar dos cadenas. Concatenar significa añadir una después de la otra. Una a continuación de la otra. ¿Vale? Hay que aportarle dos cadenas. Primero la cadena de origen, que ya existe con algún tipo de contenido, CAD2 en mi caso, coma, y luego el texto que yo quiero añadirle a continuación, después del texto que ya había. Bueno, pues fijaros, estamos añadiendo a la cadena CAD2 que tenía inicialmente el texto adiós, y vamos a sumar a continuación, a añadir el texto espacio en blanco, amigos. ¿No? Añade el texto amigos al final de CAD2. Por tanto, mi cadena CAD2 va a quedar con este texto. Adiós, espacio en blanco, amigo. Ojo, este espacio en blanco está aquí porque lo hemos incluido en esta cadena. Si no ponéis este espacio en blanco entre estas cadenas de comillas dobles, los dos textos, adiós y amigos, van a salir pegaditos. ¿Vale? Total, que lo que estoy consiguiendo en esta cadena CAD2 es lo siguiente. El amigos, el espacio en blanco amigos, se va a colocar justo a partir de donde estaba el barra cero finalizador de la cadena CAD2 inicial. Este barra cero desaparece de aquí y se va a convertir en un espacio en blanco, lo voy a pintar así, como una especie de rayita abajo, y aquí amigos. Y el barra cero finalizador de la cadena amigos también se copia. Con lo cual me resulta una cadena única cuyo contenido es adiós blanco amigos. Eso se llama concatenar dos cadenas. Se hace con la función strcat. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más hace este programa? Bueno, pues si queréis imprimir estas cadenas de caracteres, usaréis el %s que tenéis típico para cadena de caracteres con la función printf. Aquí esta primera impresión se alimenta, este %s se alimenta de CAD1. CAD1 es una variable que ya habíamos explicado en la primera parte de este ejercicio. Es un array de char, es una cadena de caracteres que contenía en su interior esto hola. Así que veréis aparecer en pantalla esto, CAD1 igual a hola. Que eso es lo que había en la variable CAD1. Ahora veréis aparecer un texto que dirá CAD2 igual a, e imprimimos CAD2. Bueno, pues ya sabéis que CAD2 tiene en este momento el texto adiós amigos, así que veréis aparecer en pantalla el adiós amigos. Pero ahora este printf imprime dos cosas interesantes. Imprime como número entero largo, esto es %LD. La L me dice que se trata de una información de tipo long, entero largo. Y la quiero imprimir en base 10. Bien, pues esto se alimenta de lo que devuelva la función stringlen strlen aplicada a CAD2. Bueno, pues os presento otra función muy conocida y muy importante de manipulación de cadenas de caracteres. strlen. Esta función aplicada a una cadena devuelve un número entero long que indica la cantidad de letras o caracteres que tiene esa cadena hasta llegar al barra cero, sin contar al barra cero final. Bueno, pues si aplico strlen a la cadena CAD2, que tenía este contenido, a ver, contar las letras que hay aquí, salen 12. ¿Vale? Pues strlen devuelve 12 y por eso este printf va a imprimir un 12. ¿Vale? strlen es la cantidad de letras que hay, sin contar el barra cero. Sin embargo, hay otro operador muy parecido, pero que no devuelve la misma información. Operador sizeof, que se puede aplicar al nombre de un array. ¿Vale? Bueno, pues el operador sizeof devuelve el tamaño total reservado en la memoria que tiene ese array. Ya hemos visto antes que el array CAD2 había sido declarado con un tamaño total de 40 bytes. Bueno, pues sizeof me devuelve el número 40. Así que ya veis la diferencia entre strlen y sizeof aplicado a un array de chars, a un array de cadena de caracteres. ¿Vale?
Tomad buena nota. Muy bien. Veamos otra función muy importante para cadenas de caracteres. String compare sirve para comparar dos cadenas de caracteres desde el punto de vista alfabético, ¿no? Comparación alfabética. Vale, es para saber si una cadena es alfabéticamente más grande que otra. Sabéis que una cadena es, a ver, por ejemplo, una cadena que empiece por la A mayúscula, alfabéticamente va a ser menor que una que empiece por la Z. La letra A se considera menor que la Z, ¿vale? Bien, pues de eso se encarga la función string compare, de comparar dos cadenas. Pero claro, no solamente compara las dos primeras letras de las dos cadenas. Hace lo mismo que hacemos nosotros cuando comparamos dos textos, dos cadenas de caracteres. Suponer dos nombres y apellidos que tenemos, ¿no? Bien, pues vamos empezando por la primera letra. Comparamos la primera letra con la primera letra de las dos. Si son iguales, esas primeras letras, pues pasamos a comparar las segundas, ¿no? La segunda letra contra la segunda letra de la otra. Si son iguales, pasamos a comparar la tercera. Así, hasta que encontramos una posición en la que ya hay alguna diferencia entre una letra a otra, de una cadena a otra. Y entonces es cuando ya podemos decidir cuál de las dos cadenas es la mayor alfabéticamente, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que hace string compare, ¿no? Y para hacerlo necesita que le paséis las dos cadenas a comparar. El nombre de la primera cadena, cada uno, y el nombre de la segunda cadena, cada uno, ¿no? ¿Y cómo os informa string compare sobre cuál de las dos cadenas es mayor o menor alfabéticamente? Pues os informa porque string compare devuelve hacia afuera un numerito, un número. Bueno, pues si ese número que devuelve string compare resulta ser mayor que 0, no me importa qué número sea, pero si es mayor que 0, eso me indica que la cadena CAD1 es mayor alfabéticamente que CAD2. Por ejemplo, CAD1 empieza por Z y CAD2 empieza por A. Eso significa que CAD1 es mayor que CAD2. Pues eso sucede si string compare devuelve un número mayor. Saldría este mensaje. CAD1 es mayor alfabéticamente que CAD2. Bueno, en caso contrario, si lo que devuelve string compare al comparar CAD1 con CAD2 es un número menor que 0, pues significa justamente lo contrario, que CAD1 es menor alfabéticamente que CAD2. Por ejemplo, CAD1 podría empezar por la letra A mayúscula y CAD2 por Z. Entonces, CAD1 es menor que CAD2. Y finalmente, si string compare, al comparar las cadenas CAD1 y CAD2, devuelve exactamente el número 0, es porque las dos cadenas son exactamente iguales, tanto en contenido como en longitud de letras, ¿vale? Así, pues esta es la herramienta que nos devuelve o que nos ofrece el lenguaje C para poder hacer comparaciones alfabéticas de cadenas de caracteres. Y os debo indicar en la siguiente cuestión práctica con respecto a qué sucede cuando comparamos letras mayúsculas contra letras minúsculas. ¿Qué sucede cuando comparamos cadenas que contienen en su interior dígitos del 0 al 9? ¿Cómo se hace esa comparación? Bueno, pues la comparación que realiza la función string compare se realiza apoyándose directamente sobre los códigos numéricos asignados en la famosa tabla ASCII, o ASCII en inglés. La tabla ASCII asigna un número a cada carácter que manejamos en los teclados. Asigna un número a cada letra del alfabeto, mayúscula, otro número distinto a las minúsculas, otro número distinto a los dígitos del 0 al 9 y a los símbolos de puntuación, paréntesis, corchetes, coma, punto, guión. Cada carácter tiene asignado un número. Bueno, pues esta comparación alfabética la hacen los computadores actuales basándose en ese código ASCII. Y debéis de saber lo siguiente. En la tabla ASCII, los números asignados a las letras mayúsculas son números más pequeños
que los asignados a sus correspondientes letras minúsculas. Así que para todo computador actual, una letra mayúscula es menor que una letra minúscula, siempre. Lo cual choca con nuestro concepto, ¿verdad? Parece que mayúscula tiene que ser mayor que minúscula. Pues para un computador no es así. Para un computador las mayúsculas son menores alfabéticamente que las minúsculas, porque lo dice la tabla ASCII, ¿no? También, debido a esa tabla ASCII, os puedo decir que los dígitos del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, son considerados alfabéticamente menores que cualquier letra, porque en la tabla ASCII se les asigna un número que es más pequeño que el número asignado a las letras. Así que si tenéis una cadena de caracteres que empieza por un dígito, alfabéticamente va a ser menor que una cadena que empieza por una letra. No da igual, mayúscula, minúscula. Los números son menores que todo, los caracteres, ¿no? Y más os puedo decir desde el punto de vista práctico, sí. El carácter imprimible más pequeño de todos en la tabla ASCII es el espacio en blanco. El espacio en blanco tiene asignado el número 32 en base 10, no sé de memoria, y ese es el código más pequeño de todos. Así que si una cadena de caracteres vuestra empieza por un espacio en blanco, alfabéticamente va a ser más pequeña que cualquier otra cadena, ya que contenga dígitos o letras o como queráis. ¿Vale? Muy bien. Pretendo grabar otro vídeo explicando un poquito más en detalle esta tabla ASCII, así como la tabla de operadores de lenguaje C. Así que pues, este asunto lo explicaré más detalladamente en ese vídeo. Pero de momento ya sabéis que tenéis la herramienta String Compare para poder comparar dos cadenas de caracteres. Sigo presentando más funciones interesantes. Función toUpper o toUpper en inglés. Esta función sirve para convertir a mayúsculas, toUpper es a mayúsculas, una letra que le paséis como argumento de entrada. ¿Vale? Así que está diseñada esta función toUpper para recibir como argumento de entrada no una cadena de caracteres, ojo, solo un char, una letra. En este caso le estoy ofreciendo la letra CAD1 sub 0. ¿Qué letra es esa? Pues esa es la primera letra que exista en la cadena CAD1, el primer carácter de ese array. ¿Vale? Bueno, pues si le paso ese carácter como argumento de entrada a la función toUpper, toUpper me devuelve un resultado que es esa letra pasada a mayúsculas. Si no era una letra, la devuelve el carácter tal cual, sin cambiarlo. ¿No? Solamente devuelve un valor distinto de su argumento de entrada si se trataba de una letra minúscula, porque os va a devolver su correspondiente mayúscula. ¿Vale? Si no es una letra minúscula, insisto, toUpper devuelve el mismo carácter que le habéis pasado como argumento de entrada. Bueno, pues en esta sentencia printf, ese carácter devuelto por toUpper lo imprimo con el especificador %c. Así que veréis aparecer un texto en pantalla que dirá la primera letra de cada uno en mayúsculas es, y saldrá aquí la letra en mayúsculas, gracias a la función toUpper. La función inversa, que sirve para convertir una letra mayúscula a su minúscula correspondiente, pues esa función se llama toLower, la minúscula. Necesita que le paséis como argumento de entrada una sola letra y devuelve esa letra. Si era una mayúscula, la devuelve convertida a minúscula. Y la podéis imprimir ahí. ¿Vale? Por cierto, que la distancia en códigos ASCII, en números ASCII que existe entre las mayúsculas y sus correspondientes minúsculas es de más 32. También es un dato que me sé de memoria. Podéis vosotros también tomar nota de él. Me explico. El código ASCII asignado a la letra A mayúscula creo que es el 65. Pues el código ASCII asignado a la A minúscula es 32 números más arriba. 65 más 32, 97. El código de la A minúscula es 97. Y la misma distancia de más 32 separa
cada letra mayúscula de su correspondiente minúscula. Lo sepáis. Muy bien. Otra función interesante y conocida en la mayoría de los compiladores. String upper. strupr. Esta función sirve para cambiar a mayúsculas, pero ojo, toda una cadena, ya no solamente una sola letra, sino toda una cadena que le paséis como argumento de entrada. Bueno, pues lo que hace la función string-upper es atacar directamente a esa cadena que le pasáis como argumento y transformar todas sus letras minúsculas a mayúsculas. Y los caracteres que no sean letras los deja igual, no los toca. Solamente altera o localiza las letras minúsculas que haya y las pasa a su correspondiente mayúscula, desde la A hasta la Z. Y la cadena CAD1 resulta modificada después de llamar a string-upper. Habéis perdido la versión original y la cadena CAD1 resulta modificada. Si queréis luego imprimirla, esa cadena, pues podéis hacer uso del especificador %s, porque esta función string-upper, además de hacer esa transformación, pasar a mayúsculas, una vez hecha esa transformación, devuelve justamente la dirección de comienzo de CAD1, de la cadena que acaba de transformar. Y esa dirección se la podéis servir como argumento de entrada al especificador %s, con lo cual podéis imprimir directamente esa cadena transformada a mayúsculas. string-upper. En la función inversa, que convierte a minúsculas toda una cadena, se llama string-lower, strlower. Le pasáis como argumento la cadena transformar y esta función localiza todas las letras mayúsculas que pueda haber en esa cadena y las convierte directamente a minúsculas, transformando esa cadena. Y además, ya para remate, devuelve una dirección de memoria que es la de la cadena transformada, que la podéis imprimir con un %s como os he dicho. Lamentablemente, estas dos funciones no están disponibles en el Linux Ubuntu que tenemos en el laboratorio. Sí lo están en los compiladores bajo Windows, de Microsoft y otros, pero en Linux no está. Por eso hemos diseñado una librería para el laboratorio, la librería lab.h, donde están disponibles estas dos funciones, string-upper y string-lower, que son muy útiles, muy conocidas, y las podéis usar si compiláis la librería lab.h, que ya os explicaré a continuación cómo se hace. Bueno, pues ya tenéis ahí unas herramientas para manipular mayúsculas y minúsculas. Y con eso está todo el repaso de las funciones de cadena de caracteres que quiero que conozcan. Voy a pasar a una última parte de este programa, Mine, para haceros un recordatorio de cómo controlar básicamente el tiempo de ejecución en vuestro programa y cómo generar números aleatorios, que es una tarea también muy habitual en informática. ¿Vale? Pues esto os lo voy a explicar con esta porción de programa que tenéis aquí, que lo que pretende es imprimir por pantalla cada segundo exacto un número aleatorio diferente comprendido entre el 1 y el 9999. ¿Vale? Esa es la idea, que cada segundo vaya apareciendo en mi pantalla un nuevo numerito aleatorio entre el 1 y el 9999 como máximo. ¿Y hasta qué momento? ¿Cuándo se acabará esta presentación? Pues hasta que pulsemos la tecla escape. La tecla ESC es una tecla muy universalmente usada para abandonar los programas o los procesos en donde estáis. Pues mi bucle de este programita va a estar pendiente del teclado y en cuanto pulsemos la tecla escape se termina. Bueno, pues os voy a intentar explicar qué funciones se pueden usar para este programa. Bien. Para la generación de números aleatorios, ¿cómo trabaja eso? Bueno, pues existe una función llamada
rand, os lo estoy enseñando ahí, que genera, cada vez que la llamáis, un número aleatorio comprendido entre el 0 y el valor máximo de un dato de tipo int, me parece. Un número aleatorio positivo, del 0 al número máximo correspondiente a un int. ¿Vale? Siempre es así, desde el 0 hasta el máximo de 1. Sin embargo, esta generación de un número aleatorio se consigue aplicando cierto algoritmo, más o menos intrincado, pero que va a partir siempre de un determinado número de origen. Si no decís nada, ese número de origen sobre el cual se apoya la función rand para generar su número aleatorio, cada vez que la llamáis, ese número inicial de origen va a ser siempre el número 1 por defecto. ¿Vale? Y si siempre va a ser el número 1 por defecto, resultará que cada vez que ejecutéis este programa, siempre se van a generar los mismos números aleatorios en el mismo orden, calculados a partir del número 1. Con lo cual, si eso es así, se acabó la aleatoriedad, porque siempre puedo prever cuál va a ser el siguiente número que me va a salir, porque siempre salen los mismos en el mismo. Vale, eso no puede ser. Entonces, ¿cómo puedo yo conseguir una aleatoriedad completa que no sea predecible por nadie? Bueno, pues lo que hay que hacer entonces es, antes de ponerme a llamar a la función rand, que ya digo es la que me genera cada vez que la llame un número aleatorio diferente, tengo que ajustar o tengo que cambiar ese número de origen inicial desde el cual se calculan los aleatorios. Y para cambiar ese número de origen, tenemos la función srand, que ejecutaremos una sola vez al principio de mi programa, ¿vale? Y a la cual le voy a pasar, esta función básicamente lo que hace es ajustar, tomar como número de origen para el cálculo de aleatorios el numerito que yo le pase como argumento de entrada. De manera que ya no sea siempre el número 1, el número de comienzo de cálculo de los aleatorios, sino que sea este numerito que le voy a pasar aquí. Claro, si yo quiero que esto sea absolutamente aleatorio y que no sea predecible, aquí tengo que meterle un número a la función srand que sea muy difícilmente predecible por nadie. ¿Qué número es el que habitualmente se propone para ajustar el número de origen de cálculo de aleatorios? Pues el número que devuelve la función de tiempo llamada time. Time entre paréntesis null. ¿Queréis saber qué número es ese? Pues la función time de null devuelve el número de segundos actual desde la fecha de origen de fechas 1 de enero de 1970. O sea, que os devuelve un número distinto cada vez que ejecutéis este programa, porque ese número es, repito, el número de segundos transcurridos hasta el momento actual desde la fecha 1 de enero de 1970. Este es un número muy elevado, pero claro, conforme avanza el tiempo, ese número es diferente. ¿Vale? Bueno, pues ese numerito es diferente y muy difícilmente predecible o calculable, ¿vale? Es el que le ofrezco a la función setrand, bueno, o srand, para que lo tome como número de origen de cálculo de aleatorio. De manera que una vez se ajuste, la próxima llamada que yo haga a la función rand sí que me va a generar un número aleatorio absolutamente impredecible. Porque ya se le aplica el algoritmo ese interno de generación de aleatorios a partir de un número desconocido, un número impredecible, como es el número de segundos transcurridos a día de hoy desde la fecha 1 de enero del 70. Así es como normalmente se hace. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues venga, llamo a ese rand, le paso la función time y ajusto con ello
el número de origen del generador de aleatorio. Vale. Y ahora pasamos a la segunda problemática. ¿Cómo medir el tiempo? ¿Cómo meterme en un bucle de manera que cada segundo exacto surja en pantalla un nuevo resultado, un nuevo número aleatorio? Bueno, pues hay varias maneras de hacerlo, pero aquí la que se propone es apoyarnos en la función clock. Función clock, que junto con la función time necesitan el fichero de cabecera include time.h. Es este fichero, he mostrado en un momento arriba del todo. Este fichero include time.h es el que me permite hacer todas estas cosas de control de tiempo. ¿Vale? Uso de la función time, de la función clock y demás. Bien. ¿Qué devuelve la función clock cada vez que la llamo? Devuelve un número de tipo unsigned int, y es el número de ciclos internos del procesador, ciclos de reloj del procesador de la máquina, transcurridos desde el comienzo de la ejecución del programa. Actualmente, ese contador de ciclos del procesador va a una velocidad de 1.000.000 de ciclos por segundo, o sea, microsegundos, no mili, sino micro. ¿Vale? De manera que cada vez que llama la función clock, me devuelve un número creciente, el número de microsegundos transcurridos desde el comienzo de la ejecución del programa. ¿Vale? Bien, realmente puede que no sea siempre en microsegundos. Para saber realmente cuántos ciclos de reloj se generan cada segundo, tenéis que acudir a una constante simbólica importante en lenguaje C que se llama clocks per sec. Esta es una constante simbólica declarada en el fichero time.h, como os he dicho, que indica justamente para este compilador cuántos ciclos por segundo genera la función clock. Bueno, pues en el Linux Ubuntu que tenéis en el laboratorio, la constante clocks per sec, ciclos por segundo, es de 1.000.000 exacto. Eso quiere decir que la función clock funciona con microsegundos. ¿Vale? Ok, bueno, pues entonces, ¿cómo voy a medir yo cada segundo de ejecución de mi programa? Pues la estrategia puede ser la siguiente. Meto en una variable de tipo unsignedLong, llamada TINI, aquí la tengo declarada, lo que me devuelve la función clock al principio de mi bucle. Así que en TINI se meterá un número más o menos grande de microsegundos transcurridos hasta este momento. Y ese es el tiempo de inicio de mi bucle. Y ahora me meto en un bucle while. En un bucle while que, como os explicaré luego, se va a encargar de estar mirando el teclado y en cuanto pulsemos una tecla, la va a leer desde el teclado y va a averiguar si es la tecla de valor 27. Yo sé que la tecla escape devuelve el código 27 cuando la pulsamos. Y la función get, ya la expliqué en la primera parte de este vídeo, pues va a recoger del teclado esa tecla y me devuelve su código interno. Bueno, pues si la tecla pulsada es la 27, una vez que he pulsado, este bucle va a terminar, porque este bucle, mira, se lee así. Mientras no, ¿veis el operador no? Mientras no haya pulsado una tecla y la tecla pulsada sea igual que el 27, mientras eso no suceda, el bucle continúa. De manera que en cuanto esto suceda, en cuanto yo pulse la tecla escape, el no es falso, el bucle acaba. Esa es la manera de conseguir que este bucle termine en cuanto pulse la tecla escape. ¿Vale? ¿Qué es esta función cabehit? A lo mejor os preguntaréis. No es una función estándar de todos los compiladores del lenguaje C. Está presente en muchos compiladores de Microsoft bajo Windows,
pero de nuevo no lo está en el Linux Ubuntu. Esta es una función muy útil que permite echarle un vistazo al teclado, ¿no? Y devuelve un valor cierto, devuelve un 1, creo, ¿no? Cuando detecta que ha sido pulsada una tecla. Pero ojo, no espera a que pulséis una tecla, sino sencillamente revisa el buffer del teclado, ve si ha sido pulsada una tecla y si ha sido pulsada devuelve cierto. Y si no ha sido pulsada, devuelve falso. Pero sin parar la ejecución del programa. El programa se puede seguir dando. ¿Vale? Pues para eso está la función cabecilla. Miro si hay algo pulsado y solamente si hay algo pulsado, entonces llamo a Gauge para retirar del teclado esa tecla y comparo con el 27. Mirad, si este uso de KBHIP no estuviera, imaginad que no está. Lo voy a quitar. Y mi bucle fuera simplemente así, mientras not get sea igual que 27, va a resultar que esta llamada a la función get, si el buffer del teclado si no he pulsado nada, me para mi programa. Lo para y deja pasar un segundo y 2, 3 y 3000 segundos si queréis. Y yo no quiero ese efecto. Yo quiero que mi bucle siga trabajando segundo tras segundo, ¿vale? Sin que se pare porque yo esté llamando a la función get. Eso lo evito llamando a la función KBHIP antes de get. Asegurarme de que hay una tecla pulsada. Y entonces es cuando llamo a get. Sucederá entonces que mi programa no se para, porque get inmediatamente retira el buffer, el carácter que sí que hay en el buffer del teclado, lo compara con el escape y el programa sigue. ¿Vale? Para eso está el KBHIP. Muy interesante en este caso. Bueno, pues volvamos a lo del control de tiempos. Hemos quedado en que la variable TINIT contiene el tiempo inicial antes de entrar en el bucle, el tiempo de microsegundos transcurridos desde el comienzo del programa. Me meto en este bucle while, supongamos que no he usado la tecla escape, pues entro a mi programa, entro a mi bucle. Bueno, pues se trata de que este bucle va a estar dando vueltas continuamente hasta que transcurra un segundo exacto de tiempo, desde este tiempo inicial. ¿Cómo lo hago eso? Pues mirad, en cada vuelta de bucle va a estar dando un montón de vueltas. Estaré llamando de nuevo a la función clock. Recordad que la función clock, cada vez que la llamáis, te genera un número creciente de microsegundos transcurridos desde el comienzo, ¿vale? De la ejecución del programa. Bueno, pues si a lo que me devuelve este clock le resto el tiempo inicial que yo tenía guardado en TINIT, esta resta me devuelve cuántos microsegundos han transcurrido desde este tiempo inicial. Bueno, pues si yo cojo esos microsegundos y lo divido entre clocks per sec, que es 1.000.000, esa división me devuelve el número de segundos que ha transcurrido desde el tiempo inicial. Y lo guardo en nonsense. Está aquí declarado. ¿Vale? Bueno, pues una vez que he calculado cuántos segundos exactos han transcurrido, pregunto si ese número de segundos es distinto de 0, típicamente porque haya pasado de 0 a 1, un segundo transcurrido. En el momento en que nunce sea distinto de 0, o también podría ser igual que 1, es porque acaba de transcurrir un segundo desde el tiempo inicial. Bueno, pues este es el momento de calcular un nuevo número aleatorio y de imprimirlo en pantalla. ¿Vale? Pues aquí tenéis cómo calcular, obtener un nuevo número aleatorio para imprimirlo en pantalla. Llamo a la función rand. Cada vez que llamáis a la función rand, esta función devuelve un número aleatorio entre 0 y 4.000 millones, me parece, o 2.000 millones, que es el máximo de un dato de tipo int. ¿Cómo conseguir que ese número que va de 0 a 2.000 millones se convierta en un rango que va de 1 a 9.999? ¿Verdad?
¿Cómo conseguir eso? Bueno, pues aquí está el truco, ¿no? ¿Qué tal si divido lo que me devuelve RAM, puede ser un número muy grande, lo divido entre 9.999 y me quedo con el resto? Mirad, este es el operador por ciento, se llama operador módulo, y devuelve el resto de la división entre lo que devuelve RAM, un número gigante, y 9.999. Supongo que entendéis que ese resto es un número comprendido entre 0 y 9.998, uno menos que esto. Si es el resto de la división, el resto no puede ser más grande de 9.999, ¿vale? Pues esta operación me devuelve un número entre 0, insisto, voy a ser el resto 0, y uno menos que 9.999. O sea, entre 0 y 9.998. Bueno, pues si a ese resto le sumo un 1, tendré un numerito entre 1 y 9.999, que es lo que yo quería. Y ese número aleatorio lo guardo en mi variable número, que la tengo por aquí declarada, y la imprimo en pantalla. ¿Vale? En general, si queréis obtener un número aleatorio comprendido entre un determinado valor mínimo y un determinado valor máximo, mirad, en mi caso el mínimo era entre 1 y el máximo era 9.999. Bueno, pues para cualquier caso en particular, si queréis un determinado número aleatorio entre un determinado mínimo y un máximo, esta es la instrucción que tenéis que utilizar. El número que buscáis será igual al valor máximo. Máximo, no, me he equivocado. Mínimo, valor mínimo, 1, ¿vale? Más el resto de la división entera, entre rand, dividido entre max menos min más 1. 9.999 menos 1 más 1, justo, 9.999. Correcto, esta es la formulita general y que os abre la puerta a generar un número aleatorio entre cualquier rango de valor, desde un determinado mínimo a un máximo. Tomar buena nota de esto. ¿Vale? Muy bien, y ahora me toca imprimir este numerito. Pues puedo usarlo directamente con el printf por %d. Imprimo mi número. Sin embargo, aquí se ha colado este 0,4 que tenéis aquí. Los valores opcionales en el especificador de formato. ¿Qué efecto tiene? Bueno, pues el 0 que ponéis aquí tiene como efecto que en una ventana de ancho 4 se rellene con ceros no significativos por la izquierda hasta completar la anchura de 4. De manera que, por ejemplo, si el numerito aleatorio que habéis calculado fuera el 17, por poner algo, este especificador te va a imprimir 0017, porque hay que rellenar en un ancho de 4 con ceros por la izquierda, no significativo. ¿Vale? Así es como se propone la impresión en este ejercicio. Así que van a salir siempre en dígitos, números de cuatro dígitos, aunque sea con ceros iniciales. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, pues ya imprimí mi primer número aleatorio. ¿Cómo continúo con mi bucle? Para que al siguiente segundo vuelva a salir el siguiente número. Pues no debo de olvidarme de esto. Voy a actualizar mi variable de tiempo inicial con lo que me devuelve clock en este instante, con el número de microsegundos que me devuelve clock en este instante. Con lo cual, este es el nuevo tiempo de inicio. Y eso me va a permitir que de nuevo vuelva a entrar en este bucle, a dar vueltas y vueltas, ¿vale? Hasta que una nueva llamada de clock, si le resto este tiempo inicial, que era el que calculé aquí, lo divido entre clocks per sec, esto me devuelva de nuevo la cantidad de segundos nunces transcurridos desde este momento en que imprimí mi último número. Cuando ese número de segundos sea de nuevo mayor que 0, significa que ha transcurrido otro segundo del segundo anterior. Pues nada, volveré otra vez a llamar a rand, me generará un número distinto, lo imprimo y vuelvo a poner como tiempo inicial
lo que me devuelve clock en este instante. Con lo cual, este bucle volverá otra vez a contarme el siguiente segundo desde este tiempo inicial. Bueno, pues si ponéis en marcha este programa, comprobaréis que este bucle se pone a generar cada segundo un numerito diferente, entre el 1 y el 9999, hasta que pulséis la tecla esta. Eso es lo que se trata. Y me ha servido pues para explicaros una serie de funciones muy conocidas, como son rand y srand para los números aleatorios, y como son clock para el control de tiempos de ejecución del programa, y como es time para saber el número de segundos transcurridos desde el origen de fechas del lenguaje C. El origen de fechas del lenguaje C es 1 de enero de 1970. Muy bien, con esto termina el repaso de lo que son bloques de temáticos del lenguaje C fundamental. Y me queda una última parte por comentaros. Una última parte que es muy importante. Y es cómo inventarnos funciones nuestras de usuario que hagan alguna determinada tarea pequeñita y que puedan devolver algún tipo de resultado. Cómo diseñar esas funciones y cómo usarlas. ¿Vale? Bueno, pues os voy a poner aquí un ejemplo, ¿vale? Que podéis aplicar al laboratorio cuando os toque, porque en el laboratorio se os va a pedir que fabriquéis muchas de estas funciones vuestras de usuario. Venga, vamos a ver qué tal me sale. Pues para crear y manipular una función de usuario creada por vosotros, hacen falta tres elementos. Primero, que se suele colocar arriba del todo, antes de main. Primero, la declaración prototipo de la función que habéis creado, o que vais a crear. Antes de main. ¿Vale? Bien, la declaración prototipo de una función simplemente pretende informar al compilador de cuál es el tipo de los datos involucrados en esta función. Simplemente hay que informarle sobre cómo se llama, cuál es el nombre propio que me he inventado para mi función, en este caso lo he llamado func1, qué tipo de argumentos de entrada recibe, en este caso esta función recibe un único argumento de tipo int, y qué tipo de resultado devuelve si es que devuelve alguno. En este caso mi función func1 devuelve un dato real de tipo double. ¿Vale? Bueno, pues en esta declaración prototipo no es necesario que pongáis nombres de variables. Por ejemplo, int n aquí. Podéis poner los nombres de variables, pero también podéis quitarlos, porque estos nombres de variables los ignora el compilador en lo que es esta línea de declaración prototipo. Al compilador solamente le interesan saber los tipos. ¿Vale? Muy bien. Si resultara que esta función func1 acepta varios argumentos, no solamente uno, pues tenéis que poner los tipos separados por comas. El segundo argumento que sea un float y el tercer argumento que sea un char. Por ejemplo, esta función recibiría tres argumentos, un int, un float y un char. Este sería su prototipo. ¿Vale? No es mi caso. Y también podéis decidir que vuestra función func1 pues no devuelva ningún resultado. Para indicar que una función func1 no devuelve ningún resultado, usaréis la palabra void. En lugar de double, si void significa que no devuelve nada. ¿Cierto? También podéis diseñar funciones que no necesitan ningún argumento de entrada y pondréis la palabra reservada void dentro de los paréntesis. Mirad, esta función que veis aquí ahora no acepta ningún argumento de entrada y no devuelve ningún resultado. Perfectamente aceptable. Sin embargo, no es mi caso. En mi caso, devuelve un doble y la función func1 devuelve un int. No, recibe un int. Ojo, esta declaración prototipo tiene que terminar con un punto. Si no, el compilador se va a quejar. Y esta declaración prototipo tiene que serle ofrecida al compilador antes de que se produzca pues el segundo elemento
necesario para la manipulación de una función, que es la llamada a la función. Voy a mostraros aquí la llamada a la función. Bajando, bajando. Aquí, en esta línea, estoy llamando a mi función func1 pasándole un determinado argumento de entrada, que en este caso es el número 9. Esta es la llamada a la función. Pues antes de que se produzca esta llamada, hay que presentarle al compilador el prototipo de la función. Por eso se le suele poner arriba del todo, antes del main. ¿Vale? Bueno, pues efectivamente, aquel prototipo era el primero de los elementos necesarios. El segundo es la llamada a la función, pero casi que la voy a dejar para el final, para explicarlo al final. Porque quizás el más importante es el tercero. El tercer elemento necesario es lo que se llama la definición de la función. Que se suele colocar esta definición después de que termine la función main. Fijaros, esta llave que estoy marcando aquí, esta es la llave de finalización de la función main. Bueno, pues después de main es el momento, es el sitio donde poner las definiciones de vuestras funciones. Y aquí es donde ponéis en marcha vuestra inventiva para decidir qué nombre queréis ponerle a la función, cuántos argumentos y de qué tipo van a ser esos argumentos de entrada, y aquí sí que es necesario, absolutamente imprescindible, que os inventéis nombres para estos argumentos de entrada. Para estas. Aquí lo he llamado n, podría haberle llamado petit. Muy bien. Y también tenéis que indicar aquí pues, qué tipo de dato va a devolver. Todo eso se declara en lo que se llama la cabecera de la función. Esta línea de aquí es la cabecera. ¿Vale? Repito, tipo de dato devuelto, nombre de la función y argumentos de entrada, uno o más que pueda tener. Y a continuación, abrís la llave, que la cerraréis al final, y aquí tenéis el cuerpo de la función. Cuerpo donde vosotros tenéis que diseñar qué trabajo hace la función y qué resultado devuelve en función de los argumentos de entrada. Típicamente, en el cuerpo de una función como esta, vais a necesitar algunas variables de ayuda, algunas variables auxiliares. Bueno, pues podéis inventaros todas las variables de ayuda que queráis y del tipo que necesitéis. En este ejemplo en particular, pues hemos decidido que se necesita una variable de ayuda llamada result, donde voy a guardar el resultado, de tipo doble. Bueno, pues la declaro aquí dentro. Pero ojo, esta es una variable local a la función func1, porque ha sido declarada dentro de la función func1. Por tanto, solamente se puede usar esta variable dentro de este bloque, dentro del bloque de la función func1. No es visible, esta variable result no es visible fuera en la función main o en cualquier otra función de usuario que invente. ¿Vale? Muy bien, pues venga, aquí declaro mis variables locales de ayuda y ahora trabajo con ellas. Y lo que parece que hace esta función es calcular un resultado que es la multiplicación de una cierta variable global que tenemos declarada por allí arriba, que se llama var global, multiplicada por la raíz cuadrada de n, y n es el argumento de entrada. Vamos a echarle un vistazo antes que nada a esta variable var global, a ver por dónde anda. Está declarada arriba del todo en mi programa. Subo. Aquí está. Resulta que hemos inventado una variable global que se llama justo var global y que vale 10. ¿Vale? Esta variable, por ser global, es visible en todas las funciones de mi programa, tanto dentro de main como dentro de la función func1, porque es global. ¿De acuerdo? Y vale 10. Venga, pues una vez que ya sé eso, bajo de nuevo a la definición de la función. Y lo que hace esta función es multiplicar 10, lo que vale var global, por la raíz cuadrada del argumento que yo le pase. Y ese resultado lo guardo en mi variable result, que la declaré para eso. Y finalmente, ¿cómo retorno un resultado? ¿Cómo hago que la función func1 devuelva ese dato doble? Pues con la sentencia return, muy importante en lenguaje C,
Esta me permite indicar qué variable o qué resultado o qué expresión numérica retorno como resultado. Podéis poner resultado entre paréntesis o no. Los paréntesis son innecesarios. Pero si os gusta ponerlo entre paréntesis, podéis ponerlo entre paréntesis. ¿Vale? Y finalmente se alcanza la llave de fin de la función función. Bien. Vuelvo entonces ahora a la llamada a la función. Ya la he definido y sé lo que hace. Ahora, ¿cómo la utilizo? Pues la utilizo llamando a esta función desde dentro de la función main. Y aquí tengo la llamada. Está curiosamente dentro de la función printf, ¿vale? Que va a sacar un texto que dirá resultado de func1 igual, aquí lo veo, lo que imprime es resultado de func1 igual, y ahora fijaros, voy a recoger el resultado que me devuelva func1, pasándole el argumento 9, el resultado lo voy a imprimir en modo %LG. ¿Qué por ciento es este? L es necesario para imprimir datos de tipo doble. Recordadlo, lo hemos hablado en el primer vídeo, en el vídeo anterior a este. Y G es el tipo usado para variables de tipo real para que no se impriman decimales superfluos. ¿Vale? Pues este es el tipo ideal para imprimir un dato de tipo doble. ¿Y qué dato se imprime? Pues lo que me devuelva esta llamada a la función func1. Y ahora imagino que hace esa llamada. Mirad, este 9, que es el argumento actual de la llamada, se cuela aquí, en esta variable n, que es la que sirve para recibir los argumentos de entrada. ¿Vale? Este 9 se mete aquí en n. Así que imaginad que existe aquí una variable n que vale 9. Ahora declaro mi variable result, donde está, vacía, y calculo su valor. Result es igual a var global, que vale 10, multiplicado por raíz cuadrada de 9, porque n vale 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. 3 multiplicado por 10, eso da 30, ¿vale? Y ese 30 se cuela en la variable result. Y a continuación se ejecuta la sentencia return result, que me va a retornar un valor 30. ¿Por dónde surge ese valor retornado? Pues por aquí, por la llamada a la función de aquí surge el número 30, que se ofrece al especificador por %LG para que sea imprimido. Así que veréis que en pantalla saldrá esto, resultado de func1 igual a 30. ¿Vale? Así es como trabaja esto. Por cierto, esto lo voy a explicar más en detalle en algún vídeo posterior de los temas siguientes. Pero os puedo decir que este paso de argumentos que hemos hecho aquí se ha realizado en una técnica que se llama paso de argumentos por valor. Y lo que se ha copiado es este valor 9, se ha copiado en la variable n. La función func1 trabaja con esta variable n, con este 9 copiado. ¿Vale? Existen otras maneras, otra manera de paso de argumentos, que se llama paso de argumentos por referencia, pero eso ya implica el uso de punteros. Y eso ya lo hablaremos más adelante en esta asignatura. ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, pues estas son las 3 partes que se necesitan para resolver un problema con la ayuda de una función de usuario. Repito. Arriba, prototipo de la función. Ah, por cierto. Lo que os recomiendo es que cuando tengáis la necesidad de fabricar una función de usuario para ciertas tareas, dejéis lo del prototipo para el final, lo último de todo. De hecho, lo que os recomiendo es que primero pues diseñéis o hagáis la definición de la función. Fabriquéis esta última parte que va después de main, donde ya veis qué trabajo hay que realizar y qué resultados se retornan. ¿Vale? Después de eso, resolvéis la llamada a la función. Una vez que sabéis o que habéis inventado cómo trabaja vuestra función, la utilizáis. Ponéis la llamada a la función dentro de main, de la manera que os interesa. Y lo último de todo, fabricar el prototipo de la función. ¿Y cómo se fabrica un prototipo?
Pues muy fácil. Lo que os recomiendo es que sencillamente, mirad, copiéis la línea de cabecera de la definición de la función, esta línea, la copiáis, voy a dar aquí copiar, ¿vale? Y la transportéis, esa línea, arriba del todo, antes de main, y la pegáis ahí, voy a pegar. Y le ponéis un punto y coma finalizador. Ya tenéis aquí la declaración prototipo que necesitáis. Y no tenéis siquiera que tomaros la molestia de eliminar la n. Podéis dejarla ahí si queréis. Como prototipo me sirve tanto esta línea, que no tiene la n puesta, como esta. Me sirven las dos, porque el compilador ignora. Si ponéis aquí nombres de variables, los ignora. ¿Correcto? De hecho, si queréis retorcer esto al máximo, aquí podríais poner otro nombre de otra variable. No le importa al compilador qué nombres de variables pongáis ahí. Así que lo más cómodo es que hagáis un copia y pega, como me acabáis de ver, ¿vale? Y esto me sobra, y ya tenéis aquí el prototipo de vuestra función antes de main. Eso es lo que yo os recomendaría. ¿Correcto? Bueno, pues ya sabéis más o menos los pasos que tenéis que seguir para fabricar una función de usuario y hacer uso de ella. Ya para terminar con este vídeo, os quiero comentar sobre la existencia en el laboratorio de la asignatura de programación de una librería que llamamos librería lab.h, que hemos fabricado nosotros para aportaros una serie de funciones que son bastante conocidas y estándar en los compiladores de Microsoft bajo Windows, pero que no están presentes en el compilador de Linux Ubuntu. ¿Vale? Son funciones como la conocida fflux stdin, como las funciones para leer una tecla desde el teclado, se llaman get y getche. Las expliqué estas dos en el vídeo primero anterior a este, donde incluir las funciones string lower y string upper que os acabo de comentar hace un ratito para convertir a mayúsculas y minúsculas las cadenas de caracteres, donde está esta función kbhit, que la hemos visto por aquí, que sirve para estar mirando el teclado y detectar cuando se pulsa algo, y algunas otras más. ¿Vale? Bien, si queréis hacer uso de todas estas funcioncitas, tendréis que hacer lo siguiente en el laboratorio. Tendréis que copiar en vuestra carpeta de trabajo los dos ficheros que se llaman lab.c y lab.h, que se encuentran en una carpeta que tenéis, carpeta llamada prog. Localizad esa carpeta, entrad en ella y copiaros los dos ficheros lab.c y lab.h a vuestra carpeta de trabajo donde estáis fabricando vuestro programa. Primer paso. Segundo paso. Acordaos de incluir al comienzo de vuestro programa fuente esta línea include que tenéis aquí. Include y entre comillas dobles lab.h. Mirad, yo lo he hecho aquí arriba. ¿Veis? Aquí es. Acordaros de esto para que el compilador sepa acceder a esa librería. ¿Va? Y finalmente vais a compilar vuestro programa fuente. Suponed que vuestro programa se llama fuente.c. Pues lo vais a compilar con el compilador GCC, que ya se supone que conocéis, pero lo vais a compilar vuestro fuente junto con el fichero fuente lab.c. El compilador entonces tomará ambos fuentes, los fusionará y generará un único fichero de ejecutable, que en este caso se llama, el fichero de salida se llamará fuente. Sin más, este es el programa que vais a fabricar. Por cierto que aquí hemos incluido el operador opcional "-lm" para que funcione el fichero de cabecera math.h. Esto lo expliqué en el primer vídeo. ¿Vale? Math.h. Lo voy a ver, está comentado. Sí, justo. Para que en Linux Ubuntu la librería math.h trabaje bien, que incluye funciones como raíz cuadrada, sqrt, logaritmo, potenciación, seno, coseno, todas las sinusoidales. Bien, pues para que esta función trabaje,
vais a tener que hacer la compilación con el compilador GCC, pero no os olvidéis poner el "-lm" en la orden de compilación. Así es como trabaja esto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues creo que con esto ya os he explicado en máximo detalle todo este ejercicio de repaso de programación en lenguaje C. Bueno, pues aquí concluye el vídeo de hoy. Ya solo me queda un cuarto vídeo de repaso del lenguaje C, en el que os voy a hablar sobre los muchos operadores que tiene el lenguaje C. Es un tema también muy importante. Conviene que le echéis un vistazo. ¿Ok? Muy bien. Pues nos vemos en el siguiente vídeo.